Diga conmigo, pescadores, pescadores de hombres. Eso hablábamos el domingo que le dijeron a Pedro, o a Simón, que es lo mismo. Le voy a leer un texto que, eso que están en el barco tiene que ser Ricky y yo seguro cuando salimos a pescar. No me había fijado, Ricky, ¿dónde está Ricky? Esos somos nosotros. Hemos salido 2 veces, pero sí, pero somos nosotros seguros. Nos sacaron una foto ahí de pescadores de hombres. Le voy a leer un texto que si usted ha venido los últimos 5 cultos lo ha escuchado. Esta es la 5ª vez que traigo este texto, así que seguramente lo conocerá. Se encuentra en el capítulo 5 de Lucas. Decía el otro día que estaba preparando el texto, le decía, capítulo 5 de Lucas. ¿Sabe de qué hablamos? Dice, a ver, ¿qué será? El capítulo 5 de Lucas. Apúntala ahí y después dice, Verso a partir del verso 1 hasta el 11. Dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, al que conocemos también por Pedro, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, maestro, rabí, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque usted lo dice, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas. Diga conmigo, no temas. Diga al que está a su lado, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Verso 11, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Es un texto impresionante. No sé si terminaré hoy porque cada vez que lo cojo y lo vuelvo a leer, creo que para el domingo estará también presente, Dios mediante. Pero la verdad es que es impresionante este primer contacto que tiene Jesús con los discípulos, los primeros discípulos que Él comienza a llamar. Como dije yo, llevaba ya un tiempo, estaba cogiendo fama en la zona, ya era conocido, pero Él comienza ya sabiendo que se ha de tener que ir a hacer discípulos. Hablaba yo en la primera ocasión de barcas llenas, cómo Jesús se acerca. Cuando Jesús se acerca nos va a pedir algo sencillo, porque va a querer hablarnos y llevarnos más profundo. Y decía yo que tenemos que aprender a comunicarnos y a trabajar en equipo, porque Jesús llama a las personas, llama a la iglesia y todos nos necesitamos. En segundo lugar, les hablaba yo de preparar las redes. Dios quiere bendecirnos, siempre ha sido el deseo de Dios bendecirnos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él siempre llega a tiempo, Él no va a llegar tarde. Cuando hacemos lo que Él nos dice y nos esforzamos en aquello a lo que Él nos llama, vamos a ver lo sobrenatural de Dios. En tercer lugar, les hablaba yo el martes pasado del milagro de la vida. Ese Jesús que se acerca a las personas, que busca tocar, que enseña, que nos busca transformar, que trae una nueva visión de la vida, del mundo, de la realidad, de Dios, de las personas, de lo cotidiano, de lo diario. Y hablaba yo el domingo de cómo Jesús buscaba discípulos. Un Jesús que enseña a las multitudes, que habla a la muchedumbre, a la gente en general, pero que después se centra en lo personal porque intenta tocar el corazón de cada uno de nosotros. Él busca discípulos. Y hablaba yo de los discípulos, que es alguien que se compromete, alguien que es impactado, que está dispuesto a ir más allá de lo normal, que sopesa su vida ante la revelación que recibe de Dios y decide, se alista, como dice la palabra en Pablo en otras ocasiones, se alista como soldado en un ejército. Y por eso la palabra dice que somos ciudadanos de los cielos. Yo le decía que es diferente el discípulo del oyente y del creyente, pero todos empezamos oyendo,
creyendo y los hacemos luego discípulos para volvernos al final adoradores en espíritu. Bien, ¿verdad? Qué bueno. Diga, pastor, yo quiero ser uno de esos. Dígalo, pastor, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Hoy me voy a centrar en Simón, en Pedro, en Simón Pedro, el individuo, la persona, el hombre humano. Porque que yo sepa, aquí todos somos humanos. A ver, mira el que está delante, mira el que está detrás. Diga, soy humano. A veces nos agarramos a eso, que somos humanos, ¿no? A veces metemos la pata y decimos, como somos humanos, metemos la pata. Está bien, somos humanos. ¿Somos humanos o no? Vuelva a mirar al que está a su lado. Somos humanos, no hemos descubierto la pólvora. Simón Pedro también era humano, como usted y como yo. O si lo tuteo, como tú y como yo. Me pregunto cuál fue el primer concepto que tendría Simón de Jesús. Y también el concepto que tenía él mismo de Dios. Por supuesto, del Espíritu Santo ni que hablar, porque no tenía ni idea de qué era eso, porque es Jesús el que nos enseña. Pero el concepto que tenía Simón de Dios, de Jesús y de tantas cosas era limitado, estaba condicionado. Le habían enseñado desde pequeño la religión judía, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Seguramente había subido a tantas fiestas que celebraban ellos anualmente, estando cerca en Capernaum, que no quedaba muy distante de Jerusalén. Seguramente ya habría ido a la capital del reino, había visto el templo, llamado el Templo de Salomón, y había tenido alguna experiencia, algo con Dios. Imagino que muchas veces tenemos una fe emocional, sobre todo cuando algo nos toca, pues nos emocionamos. Yo imagino a Pedro celebrando, sin haber conocido a Jesús, las fiestas del Cordero, cuando ellos partían el Cordero, y toda esa tradición y todas esas fiestas judías que enseña la palabra de Dios. Entonces a veces con una mente emotiva, a veces una mente racional, mental, humana, pero cada uno tiene una experiencia personal, un saber de Dios o un conocer de Dios. Entonces, cuando Jesús pisa la barca de Simón y le pide que se la preste, también le está pidiendo que le preste sus oídos, no solo la barca, le está pidiendo que le preste su tiempo. Si estamos aquí es porque hemos dedicado este tiempo a alabar a Dios, a buscar de Dios, a venir juntos a orar, a cantar, a decirle que tenemos un Dios maravilloso y a escuchar también de su palabra. Estamos prestándole nuestro tiempo, así como hacía Simón. Precisamente Jesús no le dijo cuánto tiempo iba a estar. No dijo, préstame la barquita media hora que voy a hablar a la multitud. Ni le dijo 1 hora, ni le dijo 2. Yo imagino yo, que conociendo a Jesús, si quizás llegó allí como a las 8 de la mañana, cuando ya la barca comenzaba a amanecer y la barca llegaba a la orilla, si llegó ahí como hace ahora, quizás estuvo hasta las 10, hasta las 11 o incluso hasta mediodía, hablándole a aquella gran multitud. Y ahí estaba. Simón accede y le presta la barca. Él y sus colegas, y esa acción lo lleva a de pronto ser el centro de atención de aquella multitud. Dice que se alejó un poquitito de la orilla para que pudieran escucharlo, para que pudieran todos ver al maestro según le había dado, y de pronto ellos se dan cuenta que todo el mundo está mirando para ellos. ¿Se imagina? Había una muchedumbre. Hablaba yo, hice esa semejanza con el muelle del Puerto de la Cruz. Imagínese 2 o 3 mil personas, si no más. Y usted saca la barquita y están, como le decía ya a mi hermana hacía obras de teatro. Yo le decía, tranquila, cuando estaba nerviosa, le decía, no te preocupes, que hay 2.405 ojos mirándote porque hay uno que le falta uno. Y así, no me pongas más nerviosa, no me pongas más nerviosa, no me pongas más nerviosa. 4.000 ojos mirando la barca con Simón y los pescadores que estaban allí. ¿Por qué? ¿Por qué eran guapos ellos? No. Porque estaba Jesús. Porque Jesús estaba ahí. Mire, usted tiene que entender esto. Cuando usted invita a Jesús a su vida, cuando usted le dice, Espíritu Santo, comienza a hacer algo dentro de mí, cuando lo invita a su hogar, cuando lo invita a su labor, a su trabajo, cuando le desea que Él se haga presente, usted va a ser centro de atención, le guste o no le guste. No porque usted sea guapo, sea feo, sea alto, sea bajo, o porque sea más o menos así como el pastor, guapito. No por eso, sino porque usted ha invitado a la soberana y santa persona del Espíritu Santo a su vida. Y usted está siendo centro de atención. ¿No le gusta?
se lo va a tener que comer con papas. Porque esa es la vida que nos enseña la palabra de Dios. A veces ni siquiera somos conscientes de esta verdad o de esta realidad. Estamos siendo el centro de atención del mundo espiritual, de la atmósfera espiritual, cuando usted ha invitado a Dios a su vida. No porque le digo, no porque usted sea importante, sino porque el que está en su barca, en su vida, el que ha invitado en su casa y a su corazón, es el centro de atención del universo. Entonces, los ojos espirituales se clavan en usted. Y a veces no entendemos nada de esto. Simón no tiene ni idea de lo que está aconteciendo. Nosotros a veces no tenemos idea de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y a veces como no percibimos la realidad espiritual, nos fallamos tantas veces. Porque como le digo yo muchas veces, todo es espiritual. Lo que estaba haciendo Jesús allí es espiritual. El hecho de que Pedro acepta prestarle la barca es una acción espiritual que lo va a catapultar a las cosas que el Padre Celestial preparó para la vida de Simón, para la familia de Simón, para los hijos de Simón y para toda aquella región. Yo imagino a Simón, después de estar toda la noche pescando, unas 10 o 12 horas pescando, fatigado, despelujado. ¿Usted alguna vez ha visto al muelle del puerto? Cuando vienen los pescadores por la mañana temprano, yo hace tiempo que no voy, pero de pequeño iba con mi padre. ¿Sabe cómo venían esos pescadores? No lo sabe. Con las cholas esas de lonas blancas de tela, los pantalones remangados, las escamas del pescado. A veces le caían las tripas por aquí, saltaban de la barca y se ponían a jalar por las redes. Y después sacudían, el musgo le caían. Asqueroso, después de estar toda la noche trabajando, cansado del frío de la mar. Tarea dura del pescador, sobre todo de nocturno. Yo imagino a Simón medio mojado, medio sudado, con la ropa del curro. No venía elegante para el culto, no llevaba corbata, no venía guapo, no venía perfumado, no. Y encima medio frustrados que llegaron todos porque no habían cogido, como dices aquí, ni palapa, no habían cogido nada. Ellos estaban pensando, hoy no es mi día. ¿Para qué le dije yo a este hombre de tal? Todo el mundo nos está mirando. ¿Se imagina? Y usted no llevó el espejo. Chicas, ustedes no se maquillaron y está todo el mundo mirándolo. Todo el mundo está en Instagram pendiente y usted dice, yo con esta cara. ¿Pero para qué me haces ese directo? Pues ahí estaba Simón en la barca delante de toda aquella gente. Yo creo que me iba tapándose así con el remo a ver si no lo veían. Pero no solo eso, porque eso no era lo más importante. Los ojos del Padre Celestial están pendientes de aquella barca. Los ejércitos de Dios, los ángeles de Dios, todo lo que se mueve en el mundo espiritual, el ejército de los cielos, tiene su atención puesta en esa barca. No porque la barca fuera algo, fuera alguien, no era la más bonita de la región, no estaba decorada, no estaba perfumada, no estaba engalanada, solamente porque en la barca está Jesús. La pregunta es, ¿está Jesús en tu barca? Porque si es así, eres el centro de atención. Y a veces no somos conscientes de estas verdades. Los ojos estaban fijos ahí por el hecho de Jesús. Si el creyente entiende esto, si comienzamos a entender esta conciencia espiritual que recibimos cuando le damos paso a Jesús en nuestra vida y cuando le decimos cada vez que clamamos, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, úsame. Eres el punto de atención espiritual. Seguramente si entendiéramos esto, abriríamos menos la boca para hablar mal del vecino, para criticar al gobierno, para decir que el otro tal, o para quejarnos de aquello del otro, si sabemos y entendemos que estamos siendo punto de mira o centro de atención. Pero como a veces no entendemos estas cosas, decimos cualquier cosa que se nos ocurra. Cuando
tú eres consciente de todo esto, empiezas a decir, no me voy a dejar guiar por mis emociones, porque mis emociones, como dice la palabra de Dios, son engañosas. Voy a ver qué dice la palabra de Dios. Voy a ver cómo sujeto mi vida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estoy siendo el centro de atención espiritual. Ya le vuelvo y le digo, no porque usted sea guapo, más o menos guapo, sino porque el Espíritu Santo ha fijado el sello sobre su corazón si usted ha abierto la puerta al Espíritu de Dios. Y entonces tenemos que vivir pendientes a la voz del Espíritu Santo. Pendientes como Simón a lo que decía Jesús. Jesús estaba hablando a las multitudes, pero también estaba hablando a Simón. También estaba hablando a los que estaban en aquella barca. Yo no me imagino a Simón metiéndole prisa a Jesús. Jesús, venga, mete mano que tengo que ir a casa. ¿Se imagina? ¿Pero vas a terminar ya o qué? Ay, cómo empata un tema con otro el tío que no para. ¿Se imagina a Simón quejándose de Jesús? ¿Se lo imagina? ¿Se imagina ese Simón con Juan que dice que también estaba por allí? O Jacobo. Yo no opino lo mismo, pues yo creo que eso no es así. No, eso tiene que estar equivocado. ¿O no? ¿Se imagina Jesús en esa, o Simón en esa tesitura? Pensando, no, eso no. Yo me imagino que Jesús le está hablando del reino de los cielos, lo que él hablaba, que se había acercado. Está hablando del Padre, está hablando de lo que él comenzó a hablar al principio de su ministerio. Está hablando de una nueva realidad, está hablando de arrepentimiento, está hablando de creer, está hablando de esperanza, está hablando de que él ha venido, el Espíritu se ha acercado, que el Padre se ha dado a conocer. Él está hablando de todo esto. Lo que también tienes que ser pendiente en tu vida, que el enemigo está pendiente de lo que sucede. Por supuesto está a la distancia, así como el Padre Celestial, como los mensajeros están pendientes de lo que está sucediendo en aquella barca porque está Jesús, el enemigo está inquieto, está a distancia. El enemigo va a querer robar lo que Jesús está sembrando, dice la palabra de la semilla, lo que está sembrando en el corazón del hombre, lo que está sembrando en nuestro corazón. Va a estar pendiente para que lo que declaras sobre Simón no se llegue a efectuar en la vida de Simón. Va a intentar arrancarte aquello que Dios te ha dado, porque esa es su función. Lo dijo Jesús, el enemigo no viene para robar, matar y destruir, pero tranquilo, porque yo vine para que tengan vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia, le dice Jesús. Entonces, seguramente el enemigo estará pensando, cuando llegue a casa va a tener un problemón con la mujer, porque le dijo que venía a las 9 y mira, Jesús lo está haciendo retrasar. Y encima va a llegar a casa y no va a tener un solo pescado. Va a llegar, le va a decir a la mujer, ¿qué cogiste? Están todos los niños esperando por el pescado fresco para el desayuno o para el almuerzo, ¿qué cogiste? Y él va a decirle, no cogimos nada. ¿Y cómo que llegas tan tarde? Si yo pensé que estabas cogiendo una cantidad de pesca, porque normalmente estás a las 8, aquí son las 12 y no ha aparecido. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Porque el enemigo siempre va a intentar robarte la bendición de Dios, lo que Dios dice de tu vida. Por eso hay que aprender. He hablado yo en primer lugar de este mensaje, de lo que nos enseña el Señor. Pero a medida que Simón va escuchando al maestro, algo pasa dentro de él. Esa fe racional que de alguna manera todos tenemos, lógica humana, es decir, ellos estaban allí, alguien me pide la barca, le presto la barca. Otro día nos encontramos a una chica que salía del supermercado y en vez de coger el ascensor, no había escalones. Y digo, ahora yo tengo que dar toda la vuelta, venga, yo levanto el carro por aquí y bajamos los escalones. Aquel carro pesaba, no le dije nada a mi mujer. La chica decía, pesa, digo, bueno, no pesa tanto. Yo trabajé en obra, le decía, ¿en obra? Si usted ve a alguien que se le para el coche, lo ayuda a arrancar, lógico. O le dice que te faltó gasolina, yo te calzo a la gasolinera. Eso es lo que está sucediendo en primer lugar con Pedro. Le pide la barca, bueno, te presto la barca. Servicial, humano, lógico. Y más en este tiempo, a veces con esto ya la sociedad ha cambiado un poco, pero todavía hay personas así, porque nosotros somos así, ¿verdad? Prestamos ayuda cuando alguien necesita ayuda. Después está esa fe intelectual que empieza Simón desde aquella barca a escuchar en su mente todo lo que Jesús le está diciendo, todo lo que Jesús está hablando. El reino de los cielos se ha acercado, Dios suple, Él es el Señor. Y yo creo que Pedro está diciendo, vamos a ver, Dios suple, pero yo llevo 12 horas pescando aquí. Él es Señor, es verdad y tal. Algo se va quedando en nuestra fe intelectual.
Y yo me pregunto, ¿le hacía falta a Jesús una barca esa mañana? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Quién quiere que sí que levante la mano? ¿Le hacía falta a Jesús una barca esa mañana? El que diga que sí, que levante la mano. Yo la voy a levantar. El que diga que no, que levante la mano ahora. Jesús podía caminar sobre las aguas. Jesús podía caminar un poquito retirado de la orilla, ponerse allí en medio del mar y hablar a la multitud. ¿Podía o no podía? ¿Se imagina la multitud? Si hubiese vuelto loca o no. Porque eso no se había visto en la vida de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué Jesús pide una barca? Si Él puede sorprender a todo el mundo, alejarse de aquella multitud así hacia la orilla para atrás y ponerse a hablar y quedarse allí 4 horas hablando. ¿Por qué será? ¿Se lo ha preguntado? ¿Necesita Jesús la barca de Pedro para hablar a la gente o no la necesita? ¿Sí o no? Recuerde que le dije el domingo que Jesús está buscando discípulos. Muy bien aplicado el caballero. Jesús está buscando. Si Jesús se pone a caminar sobre el mar y les empieza a hablar en medio de aquello, allí se forma la pelotera y no va a buscar lo que Él quiere hacer. Por eso Él no hace las cosas por hacerlas. Hay un diseño, hay un plan de Dios. Él va a lo personal. Mire, Jesús caminó sobre el mar de noche, en medio de una tormenta y ante sus íntimos. Nunca lo hizo públicamente delante de todas las multitudes. Por lo menos no está recogido en la palabra de Dios. Por algo será. Porque Jesús a los íntimos, a los discípulos, a los que no solo son oyentes y pasan a ser creyentes, sino al final son discípulos, Él se revela tal y como es. Él va más allá. Por eso la transfiguración no la hizo Él delante de las multitudes, ni siquiera delante de los 12. Cogió a 3 discípulos y dice que su apariencia cambió de pronto en lo alto de aquel monte. ¿Recuerda? Una vez me dijeron a mí, alguien creyente, y si Jesús sana, ¿por qué no va al hospital? Que hay tanta gente sufriendo y que sane a todo el mundo. Pues será por la misma razón que no se puso en medio de la multitud, en medio del lago caminando y se pone a hablarle. Por algo será. Pero le voy a decir lo que yo creo que es. Porque Jesús necesita barcas. Dígasela que está a su lado. Jesús necesita barcas. Jesús que necesita barcas. ¿Qué son las barcas? Vida. Necesita personas que entreguen su tiempo, su esfuerzo, su fe. Personas que estén dispuestas a creerle, a obedecerle y a seguirle. Eso fue lo que fue a buscar. Que como dice ese último verso que leímos, a dejarlo todo para que puedan ser llenas del Espíritu Santo. De eso se trata. Jesús no vino a hacer milagros. Mire lo que le digo. Aunque de hecho Él hace milagros. Pero eso no es lo primordial que vino Jesús. Él no vino a hacer milagros. Él hace milagros hoy en día también. Jesús vino a salvarnos de una eternidad sin Dios. A eso vino a pagar el precio de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, nuestro Padre. A eso vino, esa fue la función principal, a conectarnos de esa maravillosa persona del Espíritu Santo con Dios mismo, para que el Espíritu de Dios pueda venir a nuestras vidas a través de su sacrificio y su santidad. Para eso vino el Señor, para que podamos llegar a ser lo que el Padre sigue buscando, adoradores en espíritu y en verdad. En el camino de su vida, Él hizo milagros porque Él es Señor de todas las cosas, pero no fue su función principal. Eso tenemos que tenerlo claro.
Por eso Jesús no fue a los cementerios de Jerusalén. En aquel tiempo los cementerios estaban fuera de las ciudades, nunca había cementerios dentro de las ciudades. Jesús podía ir al cementerio y levantar a todos los muertos que estaban allí. ¿Lo podía haber hecho? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no va a los leprosarios donde estaban los leprosos, también a las afueras de las ciudades o los sitios donde los ponían a sanar a todos los leprosos y decían todos los leprosos sanos? ¿Por qué no lo hizo? Porque Él no vino a eso. Él dice claramente en Lucas capítulo 4 a lo que vino. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a los oprimidos de corazón, a sacar de las cárceles de oscuridad y eternidad a aquellos que han sido llamados por nuestro Dios y nuestro Padre. A eso vino. Eso sí, todo el que le escuchó, dice la palabra que su fama se extendió rápidamente por toda Judea, por Samaria, por los habitantes de las costas, por todo aquel lugar. Todo el que escuchó y vino en su busca fue tocado por el Señor. Porque dice la palabra, el que lo busca, lo encuentra, o vaya. Al que lo llama, se le abre. ¿Lo cree o no lo cree? Todo el que lo buscó recibió el toque del Maestro, recibió el milagro de Dios. La mayoría de la gente dice creer en un Dios. Usted lo ha escuchado, ¿no? Sí, algo habrá. Aún los que dicen que no hay Dios dicen, bueno, como dice un amigo mío, cuando se va a caer el avión se acuerdan de él. Claro que sí. Algo habla. Y un día todos estaremos delante de Dios. Habla el rico y Lázaro, Lucas 16. ¿Qué le puede decir la gente que sabe que habrá un Dios? Cuando vaya delante de Dios le va a decir, sí, Dios, yo sabía que algo había. Y si tú sabías que algo había, tú lo presentías, algo en tu interior te decía, ¿cómo no te dio por buscarle? Como dice Jesús, nuestras propias palabras nos van a juzgar. Si tú sabías que soy un Señor poderoso, que siembro, que recojo donde aún no siembro, ¿qué hiciste con tu talento? Ay, lo guardé aquí, lo tienes, necio. A las llamas eternas, dice el Señor. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo no te da por buscarle? Si tú sabes que necesitamos del Espíritu Santo, que está el Espíritu Santo deseando en los cielos, en la atmósfera espiritual, llenar tu vida hasta que reboses en ese fuego. Lo sabemos. ¿Cómo a veces no nos da por buscarle? Qué raro esto. Cosa extraña, ¿no? ¿Cuántos creyentes le ponen excusas al Señor? Cuando Dios le dice, préstame tu barca, no tengo tiempo. La barca la tengo ocupada ahora, acabo de lavar las redes. Mira, yo creo que Jesús no caminó ese día sobre el mar para hablar a la multitud porque trata de revelar los corazones. De eso se trata el Evangelio. Eso tiene que formar parte del mensaje de Jesús. Jesús diría, ¿quién está dispuesto a prestarme su barca? ¿Quién estará dispuesto a prestarme su barca? A prestarme de su tiempo, a prestarme de sus oídos, a prestarme de sus cosas, a prestarme aún de su oficio. ¿Quién estará dispuesto? ¿Quién estará dispuesto a dejar a un lado el plan personal de su vida? Porque ya Pedro sabía lo que tenía que hacer, estaba terminando de lavar las redes, ya se iba para la casa, ya iba a recoger, ya iba a dejar el barco allí en la arena, ya él tenía su plan hecho para el día. ¿Quién va a dejar su plan a un lado para escuchar el plan de Jesús? Para escuchar el plan de Dios, para ser guiado por el proyecto que Dios tiene para tu vida, para que la voluntad del Padre se cumpla. ¿Quién será? Simón no sabía el fin de la historia, nosotros la sabemos, la pesca milagrosa, pero él no la sabía, no tenía ni idea, como usted no sabe.
cómo vamos a terminar su vida. Por eso tenemos que creerle a Él, por eso tenemos que escucharle a Él, por eso tenemos que seguir el plan que Él proyecta sobre nuestras vidas. Porque no vale la pena no hacer lo que Él dice, no tiene sentido no hacer lo que Él nos dice. Entonces, en otras palabras, Jesús dice, ¿quién está dispuesto a prestarle la barca, los oídos, su tiempo y luego a ser guiado por su dirección? Porque ahora va un paso a más. Ahora le dice, Simón, Pedro, vamos un poquito más profundo, un poquito más profundo. Primero le pide prestado y ahora le dice algo más. ¿Quién está dispuesto a ser guiado por su dirección? ¿Hacia dónde, Señor? Allí, a lo más profundo, más fuera. Pero estamos lejos, después va a costar más venir. No, vamos más profundo, vamos más profundo. ¿Quién está dispuesto a después de prestarle la barca, los oídos, su tiempo, a ser guiado donde Él te dice, a hacer el esfuerzo de echar las redes confiando en una palabra de Dios, confiando en una palabra de Jesús? Porque ahora no solamente es remar, escuchar, ir donde nos dice, ahora dice, echa las redes. No, están lavadas, echa las redes. No, que no hay nada. Ya yo estuve pescando aquí esta mañana. Echa las redes. Nos cuesta echar las redes, ¿verdad? A veces nos cuesta. Hay personas que se pegan 30 años y no terminan de echar las redes. Están en la dirección que le da, está Jesús esperando. Ya llegamos hasta aquí. Tira las redes. No quiero. ¿Quién está dispuesto? Mira, hablaba yo con alguien y decía muchas cosas. Decía, mire, no. ¿Qué te dice Dios? Yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Vale, tú vas a hacer lo que hacer tú quieras. Pero ¿qué te dice Dios ante esa situación? ¿Qué te dice Dios? Yo creo que tengo que hacer esto. Yo no te estoy preguntando qué tú crees que tienes que hacer, sino qué te dice Dios, porque Dios habla. ¿Qué te dice? Ay, pues no sé. Dios habla. Dios habla al corazón, Dios habla a la mente, Dios habla de la palabra, Dios habla por el Espíritu Santo. Dios habla de mil maneras. Con cada uno habla diferente para que podamos entendernos, pero Él habla. Y cuando Dios te dice algo, tú te tienes que agarrar a esa palabra que Dios te dice. Y no importa la circunstancia, no importa lo que diga el otro, no importa lo que puedas vivir, no importa lo que puedas pasar. Tú tienes que agarrarte a la palabra que te dio Dios a ti, personal, directa, única para ti. Agarrarte a esa palabra y vivir en consecuencia. ¿Entiendes lo que le digo? Si Él te dice, echa las redes, echa las redes. No va a decir, no las voy a echar, pero yo creo que Dios me va a bendecir con un montón de pescado. Vamos, yo voy ya para casa, que seguramente cuando llegue a casa va a estar los pescados fritos porque Dios hace las cosas de forma... No, pero tienes que hacer lo que Él te dice y tienes que vivir en consecuencia a esa palabra que Él te ha dado. Si no, no opera lo sobrenatural, no se da. Pero cuando estás agarrado a esa palabra, cuando tú sabes que es para ti, ya te puede decirlo, ya puede pasar lo que quieras. Te tienes que agarrar a esa palabra, eso se llama fe. Y si te habló hace 4 años, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque cuando el creyente vive en base a emociones, o a circunstancias, o a opiniones, o se pone a razonar las cosas de Dios, no funciona. No llega a nada, se estanca. No llega a tirar las redes, ni siquiera muchos se llegan a acercar a lo más profundo. Se quedan en el limbo. ¿Sabes lo que es el limbo, no? Del infierno ahí en el limbo. Pero en su paso por la vida. Jesús no caminó aquel día sobre las aguas porque no vino a demostrarle nada a nadie. Él lo que iba a demostrar en la cruz, se lo iba a mostrar a su Padre, que iba a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que demostró. Él vino a volver los corazones a Dios. Y eso es lo que estaba produciendo en la vida de Simón, de Jacobo y de Juan aquel día que estaban allí. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos a prestar sus barcas, a escucharle, a seguir su dirección, a esforzarse en echar las redes, a pedir ayuda a otros y finalmente a regresar a la tierra con las redes, con los peces y con las barcas. Donde de pronto cuando llegan a tierra dice que todo eso que ellos tanto anhelaban pasa a un segundo plano, a un segundo orden, para decidir seguir a Jesús.
Qué bueno. Porque los milagros no son lo más importante. Ellos se dan cuando tú estás dispuesto a entregar tu vida a Dios. Se van a dar. Es algo lógico. Es lógico que un manzano de manzana. Lógico. Y un naranjo de naranja. Pero cuando tú decides entregar tu vida a Dios, seguir su dirección y hacer lo que Él te dice, se da lo sobrenatural. Se da. Se da. Es que se tiene que dar. Porque si no se diera, Jesús sería mentiroso. Y Jesús no es mentiroso. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, se da. Pero cuando se da, te das cuenta que nada en la vida es tan importante como Él, como Jesús, como el Espíritu Santo llenándote. Por eso, lo que tú creías que te hacía falta, al final te das cuenta que no te hacía falta. Pedro estaba frustrado porque no había cogido nada en toda la noche. Y era algo digno de su trabajo, el que tuviera algo que llevar a casa, era digno. Pero cuando llega a la orilla, él dice, mi vida tiene otro sentido. Mi vida tiene otra realidad. El pescado no es importante. Aquello que es tan importante no es tan importante. Ante la verdad de que Jesús está en mi vida, está en mi barca, está en mi trabajo, está en mi hogar. Ante esa verdad, como decía yo el domingo, ante esa gracia se rinde Pedro y dice, aléjate de mí, ay, que no me conoce. La gracia. Porque, ¿sabe? Los peces se los comieron, ¿o no? ¿Dónde están los peces? Las redes se pudrieron. Y las barcas no están por ningún lado. Vaya, algunas han desenterrado algún escombro de barca de la zona. Mire, los leprosos que sanó a Jesús, al final, ¿se murieron o no? ¿Se murieron? ¿En serio? ¿O están vivos todavía? Hasta Lázaro, que lo resucitó, ya no está entre nosotros. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Los ciegos que vieron, se murieron. ¿O no? Mire lo que le estoy diciendo. Porque Jesús no caminó ese día sobre las aguas porque estaba esperando que Simón rindiera su corazón. Porque buscaba los discípulos. Y cuando tú rindes tu corazón, las peticiones que has hecho, los sueños que has soñado, los deseos de Simón ese día pasaron a un segundo plano. Porque tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Y él lo entendió en un momento. Hay gente que está 30 años en la iglesia y no lo entiende. Y todavía no ha saboreado la gracia de Dios. No ha entendido la gracia de Dios. Porque cuando tú recibes la gracia de Dios, amigo, estás completo, full. No te falta nada, tienes la gracia de Dios. La gracia de Dios está en ti. Ya sabes que pase lo que pase, está la gracia. Está la gracia. Todo lo demás pasa en la vida. Pero la vida que ha recibido la gracia de Dios está en la eternidad con Cristo. Estamos ya en la eternidad con Cristo. No hay que morirse para estar en la eternidad. Por si hemos nacido de nuevo, estamos en la eternidad. Estamos en la eternidad. Dice 2 Corintios 12. Escribió Pablo, 9-10. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me alegro, me glorío, me regocijo. Más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones. Dice Pablo, aún en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy, y no nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entenderlo. Pablo está pasando privaciones, lo están insultando, lo están criticando, lo están persiguiendo. Y él dice, cuando soy débil me alegro porque soy fuerte, porque el Espíritu se me toma y cosas suceden, porque no soy importante yo. No es importante la barca, importante es Él que se ha manifestado a tu vida. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta tanto entender y por eso nos agarramos
a las cosas. Mío, esto es mío, mi casa, mi casa. Pasemos ahora un El Señor de los Anillos. Mío, mi tesoro, mi tesoro. ¿O no? Pues hasta Gollum tenía una función que hacer en El Señor de los Anillos. Pero terminó en las llamas de Moria. ¿Se da cuenta? Porque su gracia, Simón lo entiende en una mañana. Si Jesús llegó a las 8 y a las 12 ya Simón lo había entendido. En una mañana lo entendió. Lo entendió. Que cuando tuvo un encuentro con la gracia, cuando le dijo, apártate de mí, Señor, que tú no sabes quién soy yo. Ay, el Señor le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Entonces ibas a pescar. Pescador de hombre. Pero ¿sabe? La respuesta a Dios siempre es única. Es personal. Es individual. Yo le puedo decir mis cosas y el Dios le puede decir 1.000.000 de cosas y usted puede tener 1.000.000 de experiencias. Pero al final, cada palabra que está en este libro, cada milagro de Jesús, cada enseñanza de Jesús, cada escrito que nos llega hasta nuestros días, es para revelar nuestro corazón y la voluntad del Padre y para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Se lo dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. Le dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es. Lo que nos enseña el texto de Lucas 5, estos primeros 11 versos, es tan grande. Hay tanta vida. Fue el primer encuentro con los discípulos. Es el encuentro que va a marcar toda la vida de los discípulos. Es el encuentro que va a marcar toda la vida y el ministerio de Pedro. Que va a marcar el ministerio de las iglesias en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que marca. Por eso es tan importante que uno se pone a beber en estos versos y podía estar hasta diciembre recibiendo esa ilustración, ese mensaje que está intrínseco en una pesca milagrosa. Qué importante es esto. Sigue diciendo Timoteo, el verso 17 de toda la Escritura, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mire, estos versos de Lucas 5 nos equipan para lo que Dios quiere hacer para Tenerife. Lo equipan, lo llaman a más, lo equipa a usted a prepararse, lo equipa a usted para rendirse, lo está enseñando usted a escuchar la voz del Maestro. Al principio le dirá algo sencillo, después le dirá más, después le dirá esfuérzate un poco. Él nos está equipando, el Señor. Le va a decir, vas a necesitar ayuda, pero no estás solo, pide ayuda. Hay otras barcas, hay personas. Y vas a volver a la orilla y llegará el momento donde al final dirás, ¿para qué quiero yo los peces? ¿Para qué quiero yo las barcas? ¿Para qué quiero yo las redes? Si lo tengo a Él. Si lo tengo a Él. Ya me voy con Él. ¿Entiende el mensaje del Evangelio? ¿Entiende el mensaje de Cristo? Esa es la aspiración de todo discípulo. Ser pescador de hombres. Y a veces la iglesia está enrollada en tantas cosas que te olvidamos o nos olvidamos de las almas. Todo lo demás pasará, pero las almas son eternas, las vidas pertenecen a Dios. Las almas tienen que ser rescatadas, sacadas de la oscuridad para traerlas a la luz de Jesús. Y no se puede producir esto si en su vida no está la llenura del Espíritu Santo. Porque esto no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. De eso se trata. Por eso, Simón, la primera pesca con Jesús, llena 2 barcas de peces. Y la primera pesca con el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, la primera vez que lanza las redes, 3.000 almas se bautizan y se comprometen con Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando de verdad estamos a lo que estamos, las cosas son diferentes. Tenemos que estar dispuestos a, como dijeron Pedro, Simón y Jacobo,
a dejarlo todo. No es que tengas que dejarlo todo, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para seguirlo hasta el final. En otras palabras, lo que hace Simón es rendirse por completo. El libro de Hechos son personas que se rinden por completo a la gracia de Dios. Por eso su sociedad, su generación fue transformada. En el libro de Hechos, el tetrarca Herodes, ni Poncio Pilato, ni Aristarco, los que gobernaban la región, no cambiaron nada. Los gobiernos no pueden cambiar la nación hasta que no le entre en la cabeza. Por eso no puede estar hablando del gobierno, ni de este ni del otro. Los gobiernos no tienen la potestad de cambiar una nación. La potestad de cambiar una nación la tiene la iglesia de Cristo, que es llena del Espíritu Santo. ¿Lo entiende? O sea, los ojos están puestos, mírese su corazón. ¿Dónde están puestos los ojos? En usted. En mí, en usted. No porque somos guapos, sino porque Jesús le ha llamado. Y la gracia la han vuelto. Por eso, sacúdase lo que tenga que sacudirse. Si alguno se sacude, sacúdase. Yo me sacudo lo que tenga que sacudirse. Para que la gloria de Dios se manifieste. Rinda lo que tenga que rendir. Esté dispuesto a todo, para que el Espíritu Santo pueda verdaderamente tomar su vida y hacer lo que Él anhela hacer. Pero todo empieza dejándole tu barca, dejándole lo primero que te pida, tu barca. Y hay muchos que dicen, no, me voy para casa ya que es tarde. No, ahora no tengo tiempo, no, voy a sacarlo de... No. Déjale lo que Él te pida. Y escucha lo que Él dice. No le metas prisa, no digas, termina ya que me voy. ¿Me está entendiendo? No estoy hablando ahora del culto. Estoy hablando de lo que Él te habla, de lo que escucha, de lo que recibe, lo que Él te pida. Hazle caso a lo que te dice. Siempre te va a llevar a algo más. Te va a llevar más profundo, un poquitito. A lo mejor tienes miedo, no tengas miedo. Un poco más profundo. Un poco más profundo. Y después te va a decir, y ahora esfuérzate en esto. Ahora esfuérzate en esto. Ahora tira las redes. Ahora cambia aquello. Ahora muévete en esto. Ahora vas a tener que... Simplemente hazlo. Hazlo. Y vas a ver lo sobrenatural de Dios. Y cuando veas lo sobrenatural de Dios, si eres discípulo, solo te vas a querer poder rendirte a Él. Y decirle, toda la vida esperando por esto y ya esto no es importante ante la verdad del Señor. Porque entonces, cuando Él toma el control de tus cosas, de tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Y sin saberlo, Simón aquel día se convirtió en discípulo. Nunca sabemos cuando un creyente se convierte en discípulo. Nunca lo sabes. Te das cuenta con el tiempo. Ponte en pie el día de hoy.